Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia el traslado sin explicación a una celda de aislamiento del sistema penitenciario La Esperanza de la periodista Lucía Pineda Guau y piden al gobierno de Nicaragua el cese de las detenciones arbitrarias en todo el país. El jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, admite ante una cadena internacional de noticias que la mayoría de los paramilitares encapuchados durante la llamada Operación Limpieza son policías profesionales, lo que para miembros de la CPDH fue una clara violación a la ley. Denuncian a jueces capitalinos por defensores de los presos políticos, quienes aseguran que el propósito es dejar a los reos en la indefensión. El Teletón no logró alcanzar la meta de los 15 millones de córdobas en la colecta televisiva realizada el viernes 1 de febrero. Solo se lograron un poco más de 5 millones de córdobas. Sin embargo, directivos de esa fundación informaron que no cerrarán ninguno de los 3 centros de rehabilitación. Matan de un balazo en la cabeza a un taxista de 58 años cuando iniciaba sus labores en una calle de Vía Fraternidad. Los testigos aseguran que el trabajador del volante se opuso al atraco ejecutado por 2 sujetos que se movilizaban en una moto. Los salvadoreños continúan la celebración por el triunfo de Nayib Bukele y sacan a relucir ataúdes figurando el funeral de los partidos Arena y FMLN. Muy buenos días y bienvenidos amigos televidentes. Estamos a miércoles 6 de febrero del corriente año 2019. Les saludamos a esta hora Jocelyn Medrano, quien nos acompaña hoy, Michelle Polanco, Daniela Rodríguez Morazán y Odili Vargas. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, Daniela Rodríguez. Buenos días a ustedes, amigos y amigas televidentes que siempre nos sintonizan a esta hora. Hoy se integra el equipo de Acción 10 en la mañana nuestra colega Michelle Polanco Alvarado. Michelle, bienvenida a este equipo periodístico de Acción 10 en la mañana y bueno, desde hoy emprendemos una jornada laboral juntos al equipo y también juntos a nuestros amigos y amigas televidentes. Gracias, Jocelyn, muy buenos días a las personas que nos sintonizan. Gracias, Daniela, y gracias a Odili por recibirme en esta casa de Canal 10. Es un placer poder iniciar todos los días una jornada informativa con los amigos televidentes de Canal 10. Iniciamos las informaciones, Jocelyn. Así es, comenzamos de inmediato, Michelle, con las noticias, hablando de un hecho lamentable. Un joven de 18 años que murió al recibir 2 impactos de bala cuando se encontraba en las afueras de su casa, acá en Managua, en el distrito 5 exactamente. Sujetos que supuestamente son miembros de un grupo delincuencial y se movilizaban a bordo de una motocicleta fueron los que realizaron las detonaciones. Es Ronald Rodríguez Solís quien nos cuenta mayores detalles de esta tragedia. El joven Jairo Manuel Meléndez Reyes, de 18 años, murió la noche de este martes tras recibir 2 impactos de balas en su pecho cuando se encontraba afuera de su casa ubicada en el barrio René Polanco del distrito 5 de Managua. Según testigos, 2 sujetos que supuestamente pertenecen a una pandilla conocida como Los Cholos se movilizaban en una moto color negro, dispararon y huyeron del lugar. No, ya no aguantamos esta situación aquí, aquí uno no puede estar afuera ni nada. Es peligroso ya estar aquí porque aquí solo los cholos son los que se meten a molestar con los del Polanco. Y de remate pasaron diciendo, métanse que están tirando balazos allá en la esquina. Sí, aquí ya no soportamos, aquí la policía. ¿Con hechizos o armas? No? Arma, mataron al chavalo que no se mete con nadie, un chavalo que aquí vive en su casa. Ya estamos hartos de esto y la policía no hace nada porque la policía los defiende a todos esos cholos desgraciados. Lo queremos que le caiga todo el peso de la ley, que el chavalo no se quede, la muerte del chavalo no se quede impune. El ciudadano en estado crítico fue trasladado por sus vecinos al hospital Manolo Morales Peralta, pero lamentablemente en el camino se rindió ante la muerte. Detonaron una vez y después parece que lo agarraron a él y le detonaron los 3 balazos. Uno de ellos se llama Adrián, que es hermano de Emilio, de Los Cholos. El otro se llama Jordi, que es del barrio del Polanco, andaba en una moto de té montañera, azul, tanque blanco. ¿Eran 2 sujetos los que eran se movieron? 2, sí, eran 2. ¿Jairo se encontraba en esa esquina? En esa esquina, él no se me... El papá de Jordi se llama Vladimir, ese chavalo no se mete en nada, en nada se mete él. Lo agarraron, ellos son el terror de este barrio, ellos aquí vienen a robar, vienen a hacer lo que hacen, le agarran la pedra a la casa, a la gente que no se mete en nada. Aquí nadie jode, aquí llama a la policía uno y la policía aquí no viene. Los sujetos que privaron de la vida a este joven, que según sus vecinos no se metía con nadie, ya han sido identificados. La policía del distrito 5 de Managua junto al equipo técnico llegaron al lugar a recabar datos para capturar a los responsables de este crimen. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10,
Ronald Rodríguez Solís. Y con fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y múltiples golpes en diversas partes de su cuerpo, resultó un motociclista de 56 años de edad tras ser brutalmente impactado por un carro. Ronald Rodríguez Solís nos continúa informando. Con fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y múltiples golpes en diversas partes de su cuerpo, resultó el motociclista Fabricio Antonio Martínez, de 56 años, tras ser brutalmente impactado por este carro conducido por Alberto García Vázquez, de 32 años, quien fue señalado de provocar el percance al invadir la preferencia del motociclista cuando giró a la izquierda a exceso de velocidad. Yo creí que lo había matado, pues, y un camioncito lo siguió, pero como el impacto fue tan fuerte, el vehículo no pudo avanzar, se quedó a unos 20 metros ahí de la calle, de la principal, pues. Entonces el del camioncito se fue porque dice, no puede avanzar, voy a retirarme. Pero prácticamente yo lo que escuché fue el golpe nada más, no mire exactamente cómo fue. Sí, porque él viene de norte a sur y iba a volar hacia la izquierda. El motorizado viene de sur a norte. Bueno, yo estaba ahí al fondo. Me vine a asomar en carrera y mire, yo estaba recogido como una maleta así enrollado. ¿Y qué hizo el conductor del carro cuando...? No, se estacionó ahí. ¿Se bajó? No sé. Sí, se bajó, solo me dio que venía sin luz. El hombre motociclista fue trasladado en estado crítico al hospital de referencia Antonio Lenín Fonseca para ser valorado por galenos de turno, mientras la policía levantaría el croquis para determinar responsabilidad de los implicados. El hecho tuvo lugar en la entrada al reparto San Patricio, kilómetro 8 de la carretera sur. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron ante el traslado de la periodista Lucía Pineda Ubau a las celdas de aislamiento del sistema penitenciario La Modelo. Pedro Hidalgo nos amplía. Desde su cuenta oficial en Twitter y mediante una serie de publicaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, reporta que la periodista Lucía Pineda Ubau, quien se encuentra encarcelada en las celdas del sistema penitenciario de Mujeres La Esperanza, ha sido trasladada a una celda de aislamiento sin motivos aparentes, según lo que refleja el tuit de la Organización de Derechos Humanos. De igual forma, este mismo organismo denuncia la detención sin explicaciones del exalcalde y actual concejal liberal de San Nicolás en Estelí, Eladio Rocha. Según el tuit, el concejal amerita de medicinas ya que se encuentra con problemas de salud. En el último de esta serie de tweets, la CID urge el cese de las detenciones arbitrarias en el país, las cuales también tildan de ilegales. Además, exigen que el régimen penitenciario de los y las presas adopte una postura de respeto a los derechos humanos. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Y CPDH denuncia a jueces de emprender una campaña ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los abogados que defienden a los reos políticos con el objetivo de dejarlos en indefensión. Veamos el reporte que nos brinda José Abraham Sánchez. Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, jueces al servicio del gobierno de turno atacan con quejas ante la Corte Suprema de Justicia a abogados de la CPDH que defienden a casi un centenar de reos políticos. Los jueces tildan de tarderos a los abogados de la CPDH o en algunos casos los declaran ausentes en los juicios, todo con el fin de continuar la tortura psicológica a los opositores del gobierno. Estos jueces han impulsado quejas ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte sancione a nuestros abogados para que no puedan tener la representación legal de los procesos que estamos llevando, y también lo que están pretendiendo es que no se evidencie las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a los derechos y garantías constitucionales que están siendo objeto los presos políticos. Nosotros definitivamente ya hemos hecho los señalamientos correspondientes, pero aquí hemos visto que por atraso de 2 minutos, 3 minutos, que llegan después de la hora de la audiencia, pero no es porque los abogados de CPDH quieran llegar, sino que son los obstáculos que ponen para poder entrar a la audiencia.
Específicamente fue en el caso de los procesados privados de libertad del departamento de Sébaco, que ya habíamos informado pues de que se nos puso queja al doctor Montenegro y a mi persona en mi calidad de abogada sustituta, queja que totalmente infundada, maliciosa, por cuanto no existió nunca el abandono de la defensa. El doctor Montenegro por su parte estaba en una continuación de juicio en otra sala, y mi persona pues estaba atendiendo otras situaciones de índole laboral, y que en mi caso pues no cabe bajo ninguna circunstancia un abandono de defensa, por cuanto en mi calidad de abogada sustituta nunca no tenía o no ostentaba la titularidad de la defensa de los 9 privados de libertad del caso de Sébaco. Por tanto, pues es evidente de que es maliciosa la actuación del juez sexto Distrito Penal de Juicio en declararnos el abandono y levantarnos un instructivo, pues ponernos queja ante la Corte Suprema de Justicia. Todos los jueces que violen los derechos humanos de los reos políticos en un futuro podrían enfrentar juicios internacionales. La próxima semana estaremos viajando a las Naciones Unidas y nos vamos a reunir con la Relatoría de la Independencia Judicial y vamos a reportar quiénes son los jueces que están llevando los procesos violatorios a los derechos y garantías constitucionales. Es decir, tengan la seguridad que estos nombres de estos jueces, ya en base a lo que hemos venido observando en los debidos procesos y todas esas violaciones reincidentes de violación de los derechos humanos, lo vamos a informar no solo en las Naciones Unidas, sino que también en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paso a paso la CPDH documenta y abre expediente a cada juez que se ensaña con los reos políticos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Comisión Permanente de Derechos Humanos critica al jefe de la Policía Nacional por declaraciones durante una entrevista a una cadena de televisión extranjera en la que supuestamente dice que los paramilitares eran miembros activos de la institución del orden público. José Abraham Sánchez nos informa. En las redes sociales circula una entrevista que dio el jefe de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz, a una cadena de televisión noruega, donde desmiente al presidente Ortega, quien aseguró que los paramilitares que participaron en la operación limpieza eran policías voluntarios. Al contrario, Díaz asegura que eran en su mayoría oficiales profesionales de la Policía Nacional. ¿Por qué andaban con enmascarados? No todos ellos eran policías voluntarios, también policías nuestros, profesionales. Legalmente nos establece que podemos usar a lo que llamamos pase montaña para proteger identidad. Entonces, muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarios, eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto. Quien dirige todas las acciones es un policía profesional. Y los policías voluntarios son de apoyo. Eso lo que está admitiendo es que son un poco criminales, porque son ellos los que asesinaron al pueblo de Nicaragua. Y es lo que nosotros hemos señalado, que tanto la policía como los grupos paramilitares, que hoy reconocen que son los mismos policías, prácticamente deberían de estar abriéndose el proceso a estas personas que han secado la vida de más de 300 nicaragüenses. Y realmente eso es una confesión de parte del jefe máximo de la policía, y él debería ser el primer procesado para aclarar esta situación. Aunque no es oficial, se maneja que la operación limpieza dejó más de 300 civiles muertos y centenares de desaparecidos, así como 150 policías, quienes también murieron, entre ellos paramilitares, civiles y simpatizantes del gobierno. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Esposa del preso político Carlos Valle denuncia que autoridades del sistema penitenciario La Modelo impiden el derecho de visita y entrega de alimentos al reo, por lo que se presume se encuentre en aislamiento. María Esther Ordóñez nos informa.
145 días han pasado de la detención de Carlos Valle, a quien este martes no le permitieron la entrega de paquetería, según denunció su esposa Rebeca Montenegro en la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Ella dijo además que el día de la visita de los eurodiputados, Valle fue sacado de las celdas de auxilio judicial y fue trasladado hacia el Distrito Policial número 1. El día de hoy me tocaba visita a mi esposo Carlos Valle. Me negaron la visita, no sé el por qué. Ya hoy son 145 días y no he sabido por ninguna fuente del por qué Carlos Valle está allí detenido. La semana pasada que yo le hice visita, que martes a martes tenemos visita, él me comentó que el día que llegaron los eurodiputados, él fue trasladado al Distrito 1, donde lo enchacharon y lo amarraron y lo tiraron a una especie de corral y ahí se lo comieron las hormigas. Pues yo hice esa denuncia. 2 días ese mismo día yo a él le pasé unas pastillas alprazolam porque él no duerme y allí en la celda o en el chipote no le dan ese tipo de medicamentos. Entonces yo le pasé 7 pastillas. Carlos Valle fue detenido el pasado 15 de septiembre luego de participar en una marcha antigubernamental, ya que aprovechaba cada escenario para exigir la libertad de su hija, Elsa Valle, según manifestaron sus familiares. Yo quiero dejar en claro aquí, si ellos no me dieron la información, no me supieron decir de por qué no me daban la noticia, yo puedo presumir de que Carlos está golpeado. Según las personas que tuvieron visita hoy con su reo, me informaron que Carlos está súper aislado, está en una celda súper oscura y prácticamente ni la voz se escucha de él. Yo quiero responsabilizar a este gobierno, a la pareja presidencial, en especial a ellos. Responsabilizo a los responsables del chipote, en este caso la Policía Nacional, y a todos sus allegados. Si a Carlos Valle le llegara a suceder algo, ellos serán los principales responsables. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, a través de Pablo Cueva, realiza acciones legales en este caso. Don Carlos Valle tiene ya 5 meses de estar ilegalmente detenido. Es evidente que se le están lesionando sus derechos constitucionales y humanos. Por si fuera poco, está siendo sometido a condiciones inhumanas, degradantes y humillantes, según relata su esposa. Por supuesto, esta información le fue transmitida por él. Seguir acompañando a esta familia, porque la verdad que toda la familia está sometida a esta situación de persecución, de abuso de autoridad. Según los representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Carlos Valle, pese a los casi 5 meses de detención, no ha sido presentado a la orden de un juez. María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Sigan participando completamente gratis marcando el asterisco 2202, asterisco 2202. Vamos a regalar 10 recargas electrónicas a las primeras 10 personas que su número inicie con 7. Si tu número inicia con 7, no anda saldo, ponete las pilas marcando asterisco 2202, asterisco 2202, asterisco 2202. Continuamos con más noticias. Está grave una ancianita de 70 años que fue arrollada por un carro justo cuando intentaba cruzar una transitada calle en el sector de la PDLH. Valesca Rivera nos informa. Una señora de 70 años fue impactada por un vehículo en el sector del Palí de la PDLH cuando se disponía a cobrar su pensión. La víctima resultó con una fractura en su pie, por lo que fue rápidamente trasladada a un centro hospitalario. Pero el carro parece que tenía alta velocidad, porque de pronto la señora la rechazó y la pegó en el vidrio arriba y no está desbaratado. ¿Ella venía cruzando la calle? Sí, la señora venía cruzando la calle para acá, porque parece que la misma gente de nosotros, adultos mayores, a ver su billete. Sí, dicen que lleva quebrado un pie y aquí. Testigos en el lugar señalan que se trató de imprudencia peatonal y otros aseguran que el hombre viajaba a exceso de velocidad. Venía un taxiado detrás
Él venía en su línea normal. El taxero venía queriendo empujar, pero él seguramente por ver al taxero no vio a la señora cuando se iba cruzando, que la compactó, pero no era como están diciendo los demás que venía a toda velocidad, no es verdad. Que yo lo estoy viendo, que ahí donde está el carro, ahí la golpeó la señora, con el impacto de la señora subió al taxi, ahí arriba del carro y cayó. Porque si hubiera venido a toda chingada, como ellos dicen, la hubiera matado a la señora. La policía investiga para determinar la responsabilidad de ambos en el hecho. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Valesca Rivera. Un camión sin frenos por poco cobra la vida de sus 3 ocupantes. Geraldine Domínguez nos tiene los detalles en el resumen de noticias recibidas vía WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Por suerte, solo el susto del conductor de este camión y sus ocupantes, sumado a daños materiales, dejó este incidente causado por la falla en los frenos que provocó que el pesado vehículo escapara de volcarse en el kilómetro 9 de la carretera sur. La intención de divertir a estos menores de edad viajando sentados en la ventana de los pasajeros del vehículo en el que circulaban fue un acto irresponsable por parte del conductor del automóvil, que no midió el riesgo a los que los exponía. El video fue grabado por otro ciudadano que manejaba atrás de él en el sector del kilómetro 9 de la carretera vieja a León. Con lesiones de consideración resultó un ciclista de 34 años tras ser impactado por una motocicleta cuando circulaban por el sector del barrio Zaragoza en León. El lesionado fue asistido por miembros de la Cruz Roja y trasladado al Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales. Familiares de Aida Luz Prado, de 31 años, se encuentran preocupados. No regresa a casa desde hace 2 días. Cualquier información de su paradero, llamar al teléfono 82 19 29 15. También la familia de Vanessa Rodríguez se encuentra angustiada por su desaparición hace 2 días. Si alguien sabe dónde se encuentra o la ha visto, llamar al teléfono 87 34 57 10. Álvaro Antonio Guevara Rodríguez, originario de Chontales, está desaparecido desde el mes de diciembre del año pasado. Él padece de trastornos mentales. Cualquier información de su paradero, llamar al teléfono 88 41 1302. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. A continuación les presentamos un bloque con las noticias relevantes registradas en Ocotal a cargo de nuestro corresponsal Jorge Corrales. Este es el momento en que estos 3 ciudadanos fueron trasladados hasta el hospital Alfonso Moncada Guillén de Ocotal, presentando lesiones traumáticas en sus miembros inferiores y superiores, luego que se accidentaran al irse camión maderero en que viajaban a Guindo, en Icalupe, departamento de Madrid. Se dice que los 3 trabajadores se lanzaron del vehículo al ver que a este le fallaran los frenos. Los nombres de los 3 lesionados son Carlos Naira, Luis Alfonso González y Santos Perfecto Bustamante. El traslado en primer momento por la cercanía del lugar estuvo a cargo del cuerpo de auxilio de la ambulancia de Macolizo, Nueva Segovia. La mañana de este 5 de febrero, vehículo liviano conducido por una ciudadana que se dirigía a su centro de trabajo y que se desplazaba de este a oeste impactó contra bus de transporte colectivo Carrasco que iba de sur a norte en el lugar conocido como Puente NSC, salida sur Ocotal. En el accidente solo resultaron 2 lesionados leves, ayudante y conductor del bus respectivamente. ¿Cómo veía en el bus? Sí, el brazo y la pierna. Pero gracias a Dios. Sí, yo me no pasó nada, solamente eso. ¿Fue de repente? De repente, ella venía al lado de Jalapa, de la de Mozonte, y se metió de un solo, le tiró el alto de un solo. Nosotros veníamos a correr por
En la villa. ¿Y ya qué pasó? La conductora del vehículo venía del lado de Mozonte. Yo viajo para Las Manos. Entonces ella no intempestivamente se tiró el alto. O sea, ahí es un alto, ahí donde pueden. Y casi prácticamente a poca distancia entró ella al carril donde yo venía. Quise esquivarla, pero era muy corto la distancia y pasó lo que pasó. ¿Ya te ha pasado otras veces? No, gracias a Dios hasta ahora, pues, le damos gracias a Dios, pues, que no hubo muertes que lamentar. ¿Los daños materiales en este bus son grandes? Sí, es grande porque prácticamente está desbaratado toda la parte del frente. Milagrosamente la conductora del vehículo liviano salió ilesa de tan escandaloso impacto y aunque no quiso brindar declaraciones, asume que el vehículo quedó casi inservible y el costo de lo perdido asciende a unos $15,000. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a dar información de una persona desaparecida. Él es José Alexander Rosales Castellón. Su familia está muy preocupada y tiene varios días de no llegar a su centro de labores como guarda de seguridad. Tampoco saben ni contesta su número de celular. Por favor, la familia pide que si usted lo ha visto, comuníquese con Eduardo Rosales al 86-75-7650 o al 85-77-4272. Repetimos, 86-75-7650 y el 85-77-4272. Esta persona ya tiene varios días desaparecido y la familia está preocupada. Ya fueron a la policía, sin embargo no tiene ningún tipo de información del paradero. José Alexander Rosales Castellón está desaparecido y la familia pues está urgida de saber dónde se encuentra. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Fundación Teletón logra solo 5 de los 15 millones de córdobas que esperaban recaudar este año. Dinero que, como nos cuenta Jocelyn Rojas, sería destinado para la operación de 3 centros regionales de rehabilitación. A pesar que la meta de recaudación para este 2019 de la Fundación Teletón era de 15 millones de córdobas, el monto no se cumplió. Sin embargo, los directivos de dicha fundación manifestaron que la campaña se extenderá el resto del año desarrollando actividades con el propósito de mantener los 3 centros regionales a nivel nacional. El viernes a las 8 de la noche pudimos anunciar una cifra un poco superior a los 5 millones de córdobas, que incluían 3.800.000 en efectivo y los otros 1.400.000 en especie. Y de esos 3.800.000 en efectivo, parte ya está depositada en las cuentas de Teletón y la otra parte son actas de compromiso, o sea, documentos que nos firman los donantes, las empresas, comprometiéndose a lo largo del año de hacer los desembolsos correspondientes. La estrategia ahora es utilizar esos recursos que mantengan los centros abiertos mientras continuamos con esta campaña permanente de captar más recursos. Confiamos que por una parte las empresas que han sido menos afectadas y los empresarios que han sido menos afectados, porque el sector en que ellos operan de la economía no es de los absoluta y totalmente afectados por esta crisis, puedan continuar ayudándonos, y confiamos también en poder abrir nuevos cauces de apoyo con los nicaragüenses que están en el exterior y con organismos que apoyan este tipo de causas. La organización pretende obtener los recursos necesarios para continuar la rehabilitación de 17,000 beneficiarios de los centros regionales y usted puede ser parte de esta obra. Hay múltiples formas, ¿verdad? Efectivamente las alcancías es una forma sencilla, directa, pero también pueden ser con los depósitos directos a las cuentas que tiene Organización Teletón y que aparecían en los cintillos. Pueden ser a través de depósitos o pagos que autorizan desde sus tarjetas de crédito a favor de las cuentas de Teletón, y pueden ser participando en las diferentes actividades que realiza Teletón. Por ejemplo, los padres de familia en los diferentes centros
han contribuido tremendamente organizando kermés y cosas, de modo tal que el que pueden asistir, sea donando productos para que se vendan en la kermés, o bien asistiendo a la kermés a comprar y consumir los productos. En definitiva, la persona o la empresa que quiera ayudar nos puede contactar o puede contactar las oficinas de Teletón o incluso en nuestra página web o en nuestro Facebook, y puede encontrar ahí siempre la forma de donar, de modo tal que lo que queremos efectivamente es que a esta fiesta de amor y de solidaridad que es el Teletón y la causa de la rehabilitación de los niños y adolescentes con discapacidad pueda contar con ese apoyo y los nicaragüenses tengamos la alegría de ser parte de esa transformación de las vidas. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y ya están listos los primeros 150 lotes del programa de terrenos Bismar Martínez que impulsa la alcaldía de Managua a través de proyectos sociales para familias de escasos recursos. Veamos el reporte que nos brinda Geraldine Domínguez. 150 lotes urbanizados estarán disponibles en los próximos 30 días a través del programa Bismar Martínez, ubicados detrás de Villa Dignidad. Meses atrás, la alcaldía de Managua había anunciado dicho proyecto que facilita acceder a las familias a edificar una vivienda. Las personas que apliquen a este programa son familias de escasos recursos, quienes van a aportar una mensualidad simbólica de $20 durante 6 años y 3 meses, y luego podrán hacer un segundo préstamo para mejorar su vivienda. La enorme ventaja de este tipo de lotificaciones es que estás primero frente a una pista principal de fácil acceso, porque te mueves rápidamente hacia el mayoreo y de ahí hacia todo el sector de Managua. Tenemos las conexiones de agua potable prácticamente ya aquí en el sitio, aguas negras igualmente en el sitio. Los sistemas de salud y los sistemas escolares están a menos de 500 metros igualmente del sitio. Tenemos transporte urbano colectivo, o sea, es una zona ya de mucho desarrollo en Managua, entonces cualquier opción habitacional para las familias que van a tener acceso a este tipo de propuestas les permite tener una solución integral de manera rápida y eficiente. ¿Inversión para poder acondicionar estos lotes? La inversión promedio está alrededor de los $2.000 por lotes, ¿no? Porque recordemos que no solamente es la terracería, sino estamos hablando de aguas negras, agua potable, energía eléctrica, como primer momento. Después hay otras obras que se tienen que desarrollar, pero esas son una vez que ya las familias ocupan los lugares, que es como la mejoría de las calles, ¿verdad? Que también es esencial. La lotificación contará también con drenaje pluvial. Cada terreno es de 160 varas cuadradas. Los interesados deben tener ingresos permanentes debajo de los 15.000 córdobas y presentar un certificado de no poseer bienes. Para mayor información se debe acudir al Centro Cívico de la Alcaldía Central de Managua. Con imágenes de Jorge Urroz en Acción 10, Geraldine Domínguez. Padres de familia de la comunidad Santa Rita del municipio de San Rafael del Sur decidieron no enviar a clases a sus hijos por el mal estado en que se encuentran las aulas de clases. Y es que, como nos informa Eric Hurtado, son al menos 100 niños que esperan mejoren las condiciones de su escuela. El Ministerio de Educación y autoridades municipales de San Rafael del Sur inauguraron el año escolar 2019 con una matrícula de más de 12.000 estudiantes. Este año educativo de mucho amor, este año educativo de mucha fe, de esperanza, de una mejor calidad educativa. Los niños y niñas fueron acompañados por sus padres en su primer día de clases. Dando inicio, como ha orientado nuestro presidente Daniel y la compañera Rosario, de que hoy, 4 de febrero, iniciaban las clases, se inauguraba el año escolar 2019. Cabe destacar que la Policía de Tránsito de San Rafael del Sur garantiza seguridad para los niños y niñas en los colegios del municipio. Queremos una escuela nueva que nos ayuden, porque nosotros queremos estudiar. Tristeza y llanto fue lo que lamentablemente sufrió esta niña al no poder iniciar sus estudios debido a que el techo de la escuela de su comunidad Santa Rita del municipio de San Rafael del Sur se encuentra prácticamente destruido y por lo tanto no presta las condiciones para recibir el pan de la enseñanza.
Nosotros los niños queremos que recibir clases, queremos estudiar, queremos seguir en la escuela, así que queremos que vengan a reparar la escuela porque está toda fregada y nos puede caer el techo encima. Los padres de familia decidieron que sus hijos no asistirán a recibir clases hasta que reparen el techo y ventanas porque consideran que corren peligro. Nosotros como padres de familia hemos decidido no mandar a nuestros hijos porque si usted ve ahí, le cae una viruta en el ojo a un niño, ¿quién le va a reparar el ojo? Si le cae un tuco de zinc, lo mata, ¿quién no va a responder a ese hijo? Nadie. Entonces lo mejor es no mandarlo porque la escuela no presta las condiciones para que nuestros hijos vengan a recibir clases. Entonces mejor, hasta que esta escuela la vengan a reparar, nosotros vamos a mandar a nuestros hijos. Y aquí no hay nadie que nos ayude, por eso llamamos a Acción 10, a ver si los apoya, a ver si el gobierno central pues también los apoya. Demandan que en la mayor brevedad posible el gobierno envíe a reparar la escuela para que los 100 niños y niñas de la comunidad Santa Rita del municipio de San Rafael del Sur puedan estudiar. Y nosotros le hacemos un llamado a nuestra Chayo Burillo que los apoye y que los ayude. Nosotros le hacemos el llamado de que repare la escuelita pues porque esto es demasiado, ya un año estamos esperando. Les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina. Continuamos con más informaciones. Qué grato que nos pueda acompañar, y nuestros periodistas corresponsales realizaron un sondeo por los diferentes colegios en estos municipios y veamos cómo inició este año lectivo 2019. Este lunes, más de 60.000 estudiantes de las diferentes modalidades del departamento de Boaco regresaron a las aulas de clases a recibir el pan del conocimiento. Vamos a seguir trabajando en la enseñanza del idioma inglés de primero y segundo grado, la entrega de la merienda escolar a todos los niños y niñas, los paquetes escolares, ¿verdad? El equipamiento a los docentes, libros de texto. Entonces, este es un año que le hemos denominado de la gratuidad a la calidad educativa. Me siento alegre porque enseñan bien, ¿para qué? Y me siento alegre pues porque iniciar el año y que aprovechen, que salgan adelante, que no dejen clase, que es lo más importante. Muy buenos maestros, muy buena atención. Los padres de familias esperan que la educación continúe mejorando y las expectativas para este 2019 es que sus hijos obtengan buenas notas, pero sobre todo reciban una enseñanza de calidad. En el departamento de Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Se llenaron las perspectivas en el Instituto Marista de Condega en cuanto a la cantidad de matriculados mayor que el año pasado. 680 estudiantes, como se ha hecho en los años anteriores, no solo de Condega, sino de las comunidades vecinas. Hemos aumentado la matrícula este año con respecto al año pasado. A pesar de la situación política que se vive en el país, el año escolar dio inicio. Toda situación social, política, incide en la educación, porque la educación no puede estar separada de la realidad. De cualquier manera, los muchachos son menores de edad y necesitan vivir esta realidad en la medida de lo posible desde su propia perspectiva y desde su propia realidad. No son ellos gente que está involucrada 100% en su vida social, sino que se están preparando para ello. Desde Condega, les informó Julio César Rivera Monzón. Niños y jóvenes este lunes retornaron a las aulas de clases para iniciar el año escolar 2019 en el departamento de Rivas. Tanto en colegios públicos como en privados, los maestros tienen un nuevo reto para mantener o aumentar la matrícula estudiantil. Los 48 centros del municipio hubieron actos de apertura, ¿verdad? Desde la escuelita rural hasta la última. Y llamamos a las familias que si todavía tenemos niños que no han llegado a las escuelas, de que nos presentemos. Hay cupos en muchas escuelas,
meta del Ministerio de Educación en Riva es ningún niño fuera del sistema educativo. Al igual que en los colegios públicos, los centros educativos privados como el Colegio Santo Domingo de Guzmán continuarán implementando nuevas estrategias para enseñar a sus estudiantes y motivarlos a seguir participando en competencias de diferentes disciplinas, tanto a nivel departamental, nacional e internacional, ya que en años anteriores los alumnos de este centro se han destacado obteniendo buenos lugares. Teniendo una matrícula de 137 niños en educación inicial, 786 en educación primaria y 490 aproximadamente en educación secundaria. Los estudiantes, por su parte, aseguran que pondrán todo su empeño en las clases para cumplir sus objetivos y obtener excelentes calificaciones. Me siento bien de haber regresado a clases porque sé que este año concluyo con mi bachillerato y mi expectativa es superar mi rendimiento académico del año anterior. Con imágenes de Edson Martínez, Eva Torres, Acción 10. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Gracias, Jocelyn Medrano, y como bien lo decías, vamos a hablar acerca de un tema importante para todas las familias nicaragüenses y tiene que ver con el tema de cómo asegurarte que al asistir a un centro comercial, a un supermercado o a un mercado, a hacer las compras de los alimentos, vos podás saber si la medida exacta y el peso exacto de los productos que estás comprando para que tu dinero, obviamente, pues rinda más. Para ello se encuentra conmigo Ricardo Vázquez, él es jefe de capacitación del INDE. Muy buenos días, don Ricardo, gracias por asistir a Acción 10 en la mañana. Háblenos acerca de cuáles son los productos que generalmente se ven afectados cuando las básculas o las pesas en los mercados no están calibradas. Sí, justamente gracias por permitirnos estar aquí ante este programa muy visto por la ciudadanía nicaragüense. Sí, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en las carnes, en los perecederos, ¿verdad?, en los granos básicos, normalmente ahí es donde se da, ¿verdad? Todo lo que implica pesa y medida tiene que ver con ese tipo de productos, los quesos, entre otros, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Que la gente desconoce que existe un departamento de metrología adscrito al MIFIC, ¿verdad?, que se dedica a la regulación y calibración de las pesas a nivel nacional. ¿Cada cuánto este departamento del MIFIC realiza, o conocen ustedes, realizan este tipo de caligrafía? Por lo menos las normas establecidas están en que ellos deben de darle una revisión por lo menos 2 veces al año. ¿Ve? Porque lógicamente ahora se han ido mejorando el sistema de pesas, ¿verdad? Los equipos e implementos utilizados ya no es mucho aquella pesita que ponía un palito con una panita y esas cosas, ¿verdad? Entonces la gente, incluso hay algunas pesas de relojes que ya se han ido como descartando y han optado por las pesas digitales. Usted se ha fijado que en algunos negocios ya te ponen ese tipo de pesas. Sin embargo, también esas son sujetas de calibración. Y ese departamento cuenta a nivel nacional, en todos los mercados existen un departamento en las intendencias de los mercados, existen esa misma réplica que tiene el Departamento Nacional de Metrología. Es decir, que los nicaragüenses pueden asistir a CONMEMA, a las oficinas de la Intendencia de los Mercados Populares para hacer este tipo de reclamos. Claro que sí, porque ellos si tienen sospecha de que le dieron menos, ellos perfectamente pueden ir a la Intendencia de cada uno de los mercados, donde a ellos le van a verificar si efectivamente le dieron el peso exacto. Si eso no fuera así, la institución en este caso, ¿verdad?, reguladora es notificada, es informada y proceden a hacer las averiguaciones correspondientes, y si encuentran al infractor de manera
flagrante, pues, dijéramos así, que está manipulando de manera intencional la pesa, puede ser sancionado. Ahora, ¿cómo puede ser un nicaragüense para darse cuenta si te están dando una medida inexacta o un peso inexacto a los productos que estás comprando? Es decir, y poder hacer el reclamo respectivo. Nuestras mujeres son campeonas de eso. Ellas saben cuando le están dando con el de aluminio. Y yo no sé, pues tal vez a nosotros sí nos pueden dar, pero a las muchachas y las señoras de la casa ya saben porque están acostumbradas a comprar y saben cuando, incluso el volumen. Fíjate que aquí en el artículo 10, inciso 8 de la ley 842, establece en el aspecto dice lo siguiente, que es una prohibición y además está reflejada en el régimen de sanciones como una infracción muy grave el que la persona adultere el peso, masa, volumen, calidad o cualquier otra medida especificada en la presente ley. Entonces, si esas personas incurren en eso, pueden ser sancionadas con multas que van hasta de 500 unidades de medida, pues si el negocio es grande. Por ejemplo, ahora, hay afectaciones individuales y colectivas, como se conoce. ¿Cuánto dice la ley respecto a la sanción que reciben las personas? ¿Cuánto podría ascender la multa? Sí, hasta 500 salarios mínimos. Eso estamos hablando. Eso va en dependencia de la afectación. ¿Verdad? Y también pueden ser requeridos pues por la vía judicial si el problema trasciende a mayor escala. Tenemos una llamada telefónica de uno de nuestros televidentes. Aló, muy buenos días. ¿De dónde nos llama y cuál es su consulta? Sí, yo le llamo aquí a América 2. Mi consulta es de que ahora hay una modalidad en la carne del pollo que uno compra por lo menos 1 libra, libra y media o 2 libras, lo que sea de pollo, y lo que le venden a uno es hielo, porque cuando uno pone a descongelar el pollo, se hace pura agüita y no nos queda nada de lo que es la carne. Muchísimas gracias, don Ricardo. Tiene que ser bien interesante y es bien común y eso lo vemos cotidianamente en los supermercados. En los supermercados es un problema y aquí nosotros lo hacemos un llamado a la gerencia de los Palí, porque en la 27 de mayo nos manifestaban que allí se está dando ese problema de pesas y medidas, ¿verdad? Por ejemplo, en la góndola aparece que usted llega donde venden granos básicos, por ejemplo, hay una pesa de esas allí y usted al llegar a caja, en la caja te dan otro peso. Ahora, también es común en las pulperías. ¿Cómo se regula el tema de las pulperías y en relación al tema del pollo, de la carne de pollo que siempre trae más hielo de lo que... Es decir, está permitido el 12% de hielo en las carnes, principalmente en el pollo, que eso está establecido así. Lógicamente, al ir a cocinar va a tener una pérdida, pero es mínima, pues un 12%, por ejemplo. Pero hay casos de pollos que se encuentran adulterados, porque aquí está la ley, dice que no puedes adulterar eso. Por ejemplo, si le echas más de la cuenta, el producto tiende a perder más peso cuando ya se consume el hielo. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama y cuál es su consulta? ¿Aló? Sí, aló. Estoy llamando de aquí en Nindirí. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Sí, en Nindirí, aquí frente al parque. Bueno, tenemos problemas. Frente al parque hay una venta que no enseña la balanza. Eso es muy común también. Y que entonces, no te ¿qué es lo que pasa? Que yo le reclamé, ¿qué pasó con la balanza? No, dice que está adentro. Esto es común, ¿no? Principalmente en algunas pulperías de las comunidades y de los barrios. ¿Cómo podemos los ciudadanos negociar con el pulpero para que nos muestre esto y pedir, pues, que nos den el peso y la medida exacta? A ver, eso que le dicen al señor no es tan así, pues. Es obligación usted sabe que las de reloj tienen que tener la carátula donde está el reloj, ¿verdad?, que marca las libras y las medidas, tiene que estar enfrente del comprador. O si no tiene a los dos lados, hay unas que solo tienen a un lado, tiene que estar en una posición tal que la mire el que está despachando, pero el que está comprando también mire eso. Esa es una anomalía que las personas pueden recurrir a las autoridades competentes, en este caso el MIFIC, ¿verdad?,
cuyas oficinas están en cada una de las cabeceras departamentales, y en el caso de las municipalidades el MIFIC tiene, en las alcaldías también tiene oficinas, ¿ve? Y la gente puede acudir si presumen que allí están vendiendo menos, porque esta es la institución reguladora del caso y que ellos pueden actuar de oficio, por reclamo o denuncia, ¿ve? Entonces, cuando el reclamo es un reclamo difuso, que todo el mundo se anda quejando, que en la casa de Ricardo Vázquez están dándole con el de aluminio a la gente, entonces el MIFIC al oír eso puede actuar de oficio, o por denuncia, o por el reclamo que yo pueda llegar a interponer de manera directa ante las oficinas del MIFIC correspondiente, con una cartita, qué sé yo, de manera personal, y ellos están en la obligación, por mandato de ley, ir a verificar eso. Las pulperías entonces también están siendo reguladas. Están sujetas a eso, sí. ¿A las pulperías se llega y se hace esta inspección y esta regulación de las pesas? Sí, debiera hacerse, ¿verdad? Aunque sabemos, pues, en Managua, por ejemplo, creo que hay más de 3.000 pulperías, pues, y no vas a ir a cada casa que tienen pulpería, porque algunos tienen su caramanchelito ahí, pero que también venden con pesas y medidas, y eso hay que trabajarlo de una manera bien dirigido, con relación, para que no se caiga en un sobreesfuerzo, que tal vez hay mucha gente que es honesta y te vende correctamente. Figúrese que ahí mismo en el Oriental, usted va a ver una fila vendiendo arroz, frijoles, maíz y todo. Usted ve que tiene los precios, tiki, tiki, tiki. Y usted se va por el más barato, ¿verdad? Donde es más económico, usted va a andar regateando precios. Pero muchas veces, donde el mismo producto que está vendiéndose allí más barato, puede ser que allí te están dando menos. Don Ricardo, ya para finalizar, ¿cuáles son los pasos o la ruta que debe de seguir un consumidor para hacer algún tipo de reclamo si sospecha de que está siendo víctima de... Si en el mercado, inmediatamente reclamarle al que te está vendiendo, si ya sospechaste. Si él se resiste o no te quiere dar respuesta, ahí tenés la intendencia. En la intendencia, si no, en el caso de Managua, si no hay una respuesta, te vas a la DIPRODEC, que queda aquí en Managua, del Hotel Metrocentro, media cuadra arriba, ahí quedan las oficinas de la DIPRODEC, o en los municipios, en las alcaldías mismas, ahí le pueden dar respuesta. Perfecto, muchísimas gracias, don Ricardo. Y bueno, ahí tenían información relevante e importante acerca de cómo cerciorarse de que en los comercios les brinden las medidas y pesos exactos de los productos que estén comprando. También pueden acercarse al INDEC para recibir todo este tipo de consulta. Continuamos con más aquí en Acción 10, por la mañana, con Odilí Vargas. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. La cervicobraquialgia es el dolor originado en la región cervical que se irradia al miembro superior a través del territorio correspondiente a una raíz nervioso cervical. Puede obedecer a diferentes causas, entre las que se encuentran hernias discales cervicales, trastornos degenerativos de la columna, inflamación o tumores. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Ya se encuentra con nosotros la guapa doctora Samantha Martínez para abordar este tema importante acá en nuestro segmento, la consulta con el especialista. Muy buenos días, doctora, y bienvenida una vez más a Acción 10 en la mañana. Para dar inicio a este importante tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cervicobraquialgia?
Así es, Daniela, buenos días amigos televidentes, como siempre agradeciendo que nos regala el espacio Acción 10 en la mañana. Cervicobraquialgia no es más que el dolor que da en la zona cervical, la zona del cuello, y es irradiado hacia el hombro y el brazo, puede llegar incluso hacia la muñeca. Generalmente dependiendo de dónde se origine la zona de dolor, dependiendo de la zona cervical que esté afectada, puede ser o por el lado externo del brazo hasta llegar hasta el dedo gordo, o puede darse en la zona interna a llegar al dedo meñique. Ahora, doctora, ¿qué es lo que causa este padecimiento en las personas que lo tienen? Principalmente los más afectados son los pacientes que practican deportes de contacto, fútbol americano, rugby o incluso aquellos que practican artes marciales mixtas. Generalmente lo que se da es una herniación de la vértebra y esto produce un pinzamiento del nervio braquial, que es un nervio que sale precisamente de la zona cervical. Esto al suceder entonces produce dolor, pueden aparecer calambres en la zona del brazo, adormecimientos, hormigueos, pero lo más característico es el dolor, es de manera constante y es bastante intenso. Ahora, ¿qué otras consecuencias podemos tener o presentar en nuestro cuerpo al padecer cervicobraquialgia? Ya cuando la afectación es más fuerte, entonces el paciente puede llegar a tener incluso compromiso neurológico, es decir, puede llegar a presentar cefaleas muy intensas, dolores de cabeza, mareos, incluso puede producirse algo que se llama síndrome de túnel carpiano, que ya es un dolor que se presenta más que todo en la mano y se irradia hasta el codo. Ahora, ¿cómo se trata este padecimiento, doctora? Nosotros en Clínica de Medicina Oriental, nuestra terapia principal viene siendo la terapia de acupuntura. Esta terapia está destinada a descomprimir el nervio y a causar alivio con el dolor. Se puede mezclar siempre con masajes para que la recuperación del paciente sea más rápida. Vamos a recibir una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Quería una consulta con la doctora que está hablando ahorita en el canal. Sí, adelante. ¿Cuál es su consulta? Es que fíjate, mucho me duele la espalda y las manos se me adormecen. ¿Qué edad tiene usted? 47 años. 47 años. Bueno, ¿y hace cuánto que usted está presentando esta serie de sintomatología? Hace como 2 años. Hace como 2 años. Bueno, déjenos sus datos a lo interno para obsequiarle una consulta con la doctora. Doctora, su respuesta a esta consulta de nuestra amiga televidente. En el caso de las mujeres es muy común que se dé este problema mayormente en las amas de casa. Generalmente las amas de casa, especialmente en la zona rural, en el campo, tienden a hacer grandes esfuerzos a cargar cosas por encima del hombro o incluso por encima de la cabeza, que acarrean agua, etcétera, etcétera. Y esto les puede producir la herniación en la zona cervical, y de ahí es donde se produce el pinzamiento del nervio y es donde empieza el dolor. Ahora, ¿qué es la cervicobraquialgia derecha, doctora? ¿Hay alguna diferencia? La diferencia únicamente es que está localizada en la zona derecha del cuello, porque puede darse en la zona central, viniendo de acá, o en la zona lateral hacia el hombro, siempre irradiado hacia el brazo. ¿Qué otros dolores puede presentar el paciente que tiene cervicobraquialgia, además de lo ya antes mencionado? Algunos pacientes refieren que el dolor se viene a la zona del omóplato o incluso a la zona central de la espalda. No es muy común, y ya cuando esto sucede puede estar combinado con algún otro tipo de problema, como una compresión en todo a lo largo de la columna, y a esto se puede tratar también con la terapia de quiropraxia, que es generalmente un masaje que lo que hace es alinear la columna, está destinado a comprimir la columna.
Ok, vamos a recibir una próxima llamada en relación a este tema. Aló, muy buenos días. Aló. Bueno, tenemos problemas con la comunicación, doctora. Retomando en lo que nos referíamos al tratamiento, algunas personas se automedican y toman algún tipo de fármaco para evitar el dolor. ¿Es correcto esto? Es correcto como atención primaria. Cuando ya el dolor ha pasado las 3-4 semanas, entonces se recomienda que el paciente busque una alternativa más, porque a largo plazo, tanto los antiinflamatorios no esteroideos como los analgésicos pueden provocar irritación estomacal y pueden presentar otras consecuencias como gastritis o úlceras. Ahora, ¿cómo se diagnostica la cervicobraquialgia? Generalmente cuando el paciente llega, lo más característico es el dolor. Es un dolor que está definido en dónde se produce y hacia dónde se irradia. Generalmente lo que se hace es palpar. A la palpación el paciente te puede ir indicando dónde es que duele para determinar exactamente qué raíz nerviosa es la que está afectada. Ok, vamos a recibir una próxima llamada. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, adelante. ¿Cuál es su consulta? Fíjese que mi esposo tiene casi como 7 meses con el dolor en la nuca. Yo no sé cómo le duele a él, se truena la nuca, le truenan los huesitos y me da pesar pues porque él padece mucho de dolor y me gustaría tener una consulta con la doctora. ¿Qué edad tiene su esposo y a qué se dedica? Tiene 22 años, él se dedica trabajando en el mercado, trabaja en comercio. Ok, bueno, nos regala sus datos a lo interno para nosotros poderle obsequiar una consulta con la doctora. Doctora, ¿su respuesta? Claro que sí, en este caso es bastante joven, pero tiene un trabajo bastante demandante. Generalmente los comerciantes son los primeros expuestos a llevar grandes cargas y acarrear cosas bastante pesadas por tramos bastante largos. Entonces se puede producir la cervicobraquialgia, aunque cuando los pacientes tienen esa maña de tronarse el cuello a cada rato, pueden producir irritación del nervio, no necesariamente porque esté comprimido, sino porque van desgastando la vértebra con el tiempo al hacer el movimiento repetitivo. Entonces eso le puede desencadenar el dolor, además de que si no está durmiendo bien, si tiene una mala postura, etcétera, etcétera, pueden ser cosas que le pueden ir agravando. Se da con mayor frecuencia en el adulto mayor, pero los jóvenes no están exentos de padecerlo. No tanto en el adulto mayor, se da más en el rango entre los 30 quizá y los 45 años, que son, como decir, los rangos de edades en que los pacientes están más activos en cuanto a levantar cargas y ese tipo de cosas. ¿Es posible que un niño o una niña pueda padecer cervicobraquialgia? Es posible que puedan padecer el dolor, pero no necesariamente que sea cervicobraquialgia. Puede ser, como ya te decía, por problemas de postura, por problemas de insomnio, mal dormir o incluso por un trastorno de estrés. Ok, doctora, a ver si reiteramos el tratamiento para este padecimiento. Más que todo, principalmente, cuidar la postura, los pacientes disminuir el consumo de alcohol y tabaco, llevar una vida un poco más sana y como siempre lo esperamos en Clínica de Medicina Oriental para atenderlos con nuestras terapias. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado una vez más acá en Acción 10 en la mañana y compartir con nosotros tema de suma importancia para todos los nicaragüenses. Nosotros continuamos con más acá en su revista Acción 10 en la mañana. Del otro lado del estudio se encuentran las guapísimas Jocelyn Medrano y Odilí Vargas, quienes tienen mayores recomendaciones. Hoy es miércoles de Aprendamos Juntos con Maru y hoy tenemos un proyecto genial para este San Valentín que ya nos estamos preparando, así que copia bien los materiales que ya vamos a empezar. Así que hoy voy a enseñarles algo muy económico
económico y fácil de hacer. Y es que vamos a transferir con acetona, así de fácil. Acetona nada más. Además la acetona es súper barata y las encontramos en todos lados, que ese fue el otro problema que tuve, que habían materiales que eran en lugares específicos, así que con la acetona fantástico. Genial. Aquí pueden ver las muestras que hice. Esto, ya sé, está al revés. Está al revés porque no lo consideré cuando estaba haciendo las pruebas, pero aquí ya. Esto fue nada más una hoja normal, ya lo vamos a hacer. Escribí con un lapicero común y corriente y lo traspasé. Y esto fue una impresión. Así que ahora vamos a hacerlo ya correctamente porque les estaba contando que es un regalo para San Valentín. Un regalo muy fácil. Entonces estoy usando una lámina o un rectángulo de madera de 18 por 14 centímetros. Una impresión común y corriente, normal. Vamos a colocar tape para fijar nuestra impresión en el ángulo, la forma que nosotros deseamos. Entonces, ya que hemos fijado nuestra impresión, pueden ver que la fijé en el reverso, ¿verdad? Aquí está la impresión en la parte de abajo, ahí la pueden ver, para que la tinta se pueda transferir a la madera. Ok, entonces tomamos un paño, tomamos nuestra acetona, ponemos un poco de acetona en el pañito y empezamos a transferir. Con la derecha voy a ir presionando lo suficiente como para que la tinta se pueda transferir directamente al papel, y es algo que tienen que ir haciendo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la acetona se evapora muy rápidamente. Entonces ponemos acetona, presionamos con una superficie plana y listo. Y así lo vamos a hacer en toda la imagen. Ok, entonces ya aquí ya presionamos, le hemos puesto suficiente acetona y levantamos y ya está lista nuestro cuadro decorativo. Aquí le pusimos Happy Valentine's Day, pero pueden ponerle lo que ustedes quieran. Escribirle una carta normal. De hecho, yo les conté que había hecho esa prueba. Les voy a mostrar que realmente la hice y sí funciona para que ustedes lo puedan hacer en casa. Ok, vamos a hacerlo en la parte de atrás. Vamos a, no sé, vamos a hacer unos triángulos. Ponemos la acetona acá, presionamos con la tijera. Ahorita creo que le puse mucha tinta, pero la idea es que se pasa muy fácil, así que pueden hacerlo directamente a mano o pueden hacer una impresión, que es lo que hemos hecho en este lado de acá. Lo otro que les quería enseñar es esta herramienta, que es un pirógrafo. Es una herramienta que sirve para marcar madera. De hecho, acá pueden ver en la parte de arriba que había hecho unos trazos, y con esto podemos hacerle unos pequeños detallitos. Entonces vamos quemando la madera. Ok, listo, le he hecho ahí unos trazos a la loca. Vamos a terminar. Nuestro último paso es que vamos a ponerle una capa de barniz. Ok, genial, ya le dimos la capa de barniz. Pueden darle una, dos capas, las capas que ustedes quieran. Esto se seca súper, pero súper rápido y nos va a quedar brillante, y además va a quedar cubiertos. Sí, eso significa, ¿verdad?, que lo podemos mojar, no se va a dañar, no se va a venir la tinta, no nada, o sea, lo va a dejar con una capa de protección. Bueno, pues espero que les haya gustado el proyecto de hoy. Es un proyecto muy fácil que ustedes pueden hacer desde la comodidad de su casita, con muy pocos materiales y además súper económico y hecho por ustedes mismos. Ya saben que nos vemos todos los miércoles en la revista de Acción 10 en la mañana, para que sigamos aprendiendo juntos con Maru muchísimos más proyectos. Nos vemos pronto. Bye.
El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan con él de manera cruel, con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente satisfacer la necesidad de agredir y destruir que estos suelen presentar. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. Conoce un poco más acerca del bullying escolar en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Bien, y ya se encuentra con nosotros nuestra bien apreciada doctora Nicole Tijerino para dar inicio a este tema importante. Ya inició el año lectivo 2019 y es bien sabido que el bullying escolar es un problema bastante frecuente en las diferentes escuelas de nuestro país. Muchos niños son víctimas de este maltrato hacia ellos. Muy buenos días, doctora, y bienvenida una vez más a Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Daniela. Y efectivamente, como lo decís, es muy frecuente en nuestras escuelas y a nivel mundial también. Es un problema muy serio que muchos niños se enfrentan día a día con esta situación. Cuando hablamos de bullying escolar, nos estamos refiriendo a actos de humillaciones, de golpes, de intimidación, de agresiones verbales, psicológicas, físicas, que se dan de manera repetida, ¿verdad? Por un compañero de clase o por un grupo. Es así que el bullying escolar afecta de manera integral al niño o a los niños que están siendo víctimas de ese maltrato escolar. Y habría que ver también, doctor, el autoestima de ese ser que está padeciendo bullying escolar. Algunos somos fuertes y algunos somos débiles, entonces a muchos nos afecta de diferente manera cuando somos víctimas de bullying en la escuela, pero ¿cómo nosotros podemos identificar que estamos siendo víctimas de bullying en el colegio? Cuando el niño de manera repentina te va cambiando su estado normal de conducta o de comportamiento y está asociado a no quiero ir al colegio, es que tengo miedo, puede compartirlo quizás con otro niño o lo puede escribir. Entonces ahí ya nos dan algunas señales de que él está viviendo algo que no es gratificante para él en el colegio, ¿verdad? Entonces se comienzan a aislar, bajan su rendimiento académico, te dicen que no quieren ir al colegio, y llegan hasta a somatizar, a decir, es que me siento enfermo, me duele mi cabeza, y tal vez no tiene nada, pero es el miedo y es el temor que tiene, porque recordemos que el que ejerce el bullying, lo que va a impregnar en su víctima es miedo, es pánico, es temor, es no querer estar ahí en ese lugar porque ya sabes que a la hora de salida o a la hora del receso te van a esperar para decirte o para golpearte, ¿verdad? Entonces las consecuencias son muy graves, Daniela. Vos mencionabas el autoestima. Una de las primeras cosas que se va minando es el autoestima del niño que está siendo víctima de bullying, pero puede ser algo más trágico, hasta los suicidios. Los niños que son víctimas de este maltrato escolar pueden tener pensamientos autoagresivos, ¿verdad? Y sobre todo aquellos niños que por años yo he tenido en mis consultas que pueden pasar toda la primaria siendo víctima de bullying. Ok, vamos a recibir una llamada, doctora, la primera en este segmento. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Una consulta. Yo tengo un niño, él es muy hiperactivo, pero no sé, ¿cómo puedo saber si él está haciendo bullying, más bien no está recibiendo?
Bueno, ¿nos puede dejar sus datos a lo interno para valorar al pequeño? Sí, sí, ella sí lo desea, ¿verdad? Entonces con mucho gusto se le puede atender. Ese es el otro punto, Daniela, que casi siempre uno se enfoca o los padres se enfocan en el niño que está siendo víctima o el que está recibiendo el maltrato, pero tenemos que revisar los niños que están ejerciendo ese bullying, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces la madre se tiene que preguntar, ¿qué está pasando con mi hijo? Que quizás nosotros como padres de familia no estamos haciendo bien y que mi hijo está maltratando a otro. ¿Hay violencia en la familia? Habría que revisar. ¿Este niño ha sido víctima en algún momento de maltrato también? Hay que revisar esa parte. Y vamos a recibir una próxima llamada. Doctora Lomi, buenos días. ¿Aló? Buenos días. Sí, usted está al aire. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Quisiera poder ganar una consulta con la doctora. Yo tengo un niño que él también, al parecer, pues también molesta a otros compañeritos, pero cuando le llaman la atención, él dice, es que a mí nadie me quiere. O sea, él se pone después en el papel de la víctima. Entonces sí quisiera una valoración o la dirección de la doctora, ¿verdad?, para poder asistir con ella. Claro que sí, nos deja sus datos a lo interno para que la doctora pueda valorar a su pequeño. Una pregunta, ¿en su entorno familiar es un ambiente bastante calmo? ¿Usted cómo se comporta con el pequeño, usted como mamá? De hecho, hasta cierto punto nosotros creemos que tal vez lo hemos consentido porque él es hijo único, ¿verdad? Entonces, él ha presentado ese comportamiento desde que inició la etapa escolar y me decía la maestra, quizás sea la adaptación, pues porque él está acostumbrado a que la atención, todo sea solo para él y ahora él tiene que compartir, ¿verdad?, en el colegio. Pero ya está en primero primaria y de una u otra manera siempre presentamos algún problemita, ¿verdad? ¿Qué edad tiene su niño, señora, y de qué manera usted le transfiere los valores a este niño para que socialice de manera adecuada con el resto de niños? Sí, él tiene 6 años y medio. Y nosotros pues le decimos, ¿verdad?, que él tiene que respetar a sus amiguitos, que él tiene que, al contrario, ayudarlos, ¿verdad? Si se caen, si ve que necesitan algo, él tiene que ser amistoso. Pero muchas veces lo hace, pero de pronto salen esos comportamientos en él, ¿verdad?, que nos extraña pues el por qué, a pesar de que le hablamos y él en casa pues no recibe esos ejemplos. Ok, gracias. Aquí vale decir algo, Daniela. Todo niño que está ejerciendo un bullying tiene que ser sentado con los padres de familia y explicarle que es una falta gravísima y que por esa falta gravísima él va a recibir una sanción que no necesariamente debe y tiene que ser el castigo corporal. No abona el castigo corporal, pero no es posible que como padres de familia estemos mirando que nuestro hijo esté ejerciendo bullying contra otro niño. Lo que no te gusta que le hagan a tu hijo, no dejes que el tuyo lo haga, ¿verdad? Uno debe de ser empático, lo debe de sentar y debe de hablar de manera firme y de manera clara. Eso es una falta grave y usted no debe ni puede seguir con esa conducta. Y si sigue con esa conducta, entonces las sanciones van a ser mayores. Así es, doctora, y es que los padres, tanto como los padres como los maestros, deben de tomar medidas ante estas situaciones. Otra cosita que yo quería referir es que muchos se ponen apodos, muchos se ponen sobrenombres. El hecho de que una persona tenga algún defecto ya le comienzan a poner sobrenombres o a compararlos, ya sea con cualquier muñequito, con cualquier animal. Desde acá empieza el bullying, doctor. Sí, me habla del entorno de la familia. Del entorno escolar. Del entorno escolar. Y eso incluso en la familia, muchos padres. Claro que sí. A veces en la familia, porque el niño o la niña está un poquito aumentada de peso, entonces ya comienzan a decirle, ve la gorda, sí, o Pepa, correcto. O si suben, qué sé yo, andan en el parque, vas a quebrar ese chino, si es que ese chino no te aguanta porque vos sos tan gorda. Entonces todas esas cosas van minando uno
porque puede crear en ese niño o en esta niña una conducta retraída o una conducta que la vaya a reproducir con sus coetáneos. Y en el colegio, muy bien lo decía usted, Daniela, los profesores son determinantes en todo esto. Tienen que ayudar a poner un alto en el maltrato escolar. Pero es que pasa lo siguiente, Daniela, y lo debo de decir. Hay muchos docentes que los niños se acercan y le dicen, mire, fulanito me está guiñando la oreja todos los días. Pero es que vos sos muy necio. Entonces, en lugar de apoyarlo y de sentir ese niño protección, entonces, ¿qué es lo que siente? No me prestan la atención que yo quiero. Y lo digo porque muchos niños que llegan a mis consultas me lo han dicho, ¿verdad? Entonces, es importante que los maestros también ocupemos ese rol de protección, de buenos educadores para los niños y las niñas, para que vayamos criando niños felices, niños que sean hombres y mujeres sanos, saludables. Porque la salud mental, la salud emocional, pues igual que la salud física, es muy importante y determinante para nuestras vidas. Y por supuesto, doctora, inculcar los valores en los pequeños desde chiquitos, para que ya al momento de ingresar al colegio no se presenten este tipo de problemas que afectan no solo a la víctima, sino también el agresor a futuro va a presentar alguna consecuencia. Mire, Daniela, yo siempre he dicho, el padre que no educa con el ejemplo no tiene esa moral para estarle pidiendo a un hijo. Si entre mamá y papá se están gritando y yo quiero que mi hijo no llegue a patear a su compañero, ¿qué autoridad moral tengo yo como padre para decirle no patees a tu compañero? Entonces comencemos a educar con el ejemplo. Los niños son una reproducción, una esponja, y ellos van a entendernos más por las cosas que miran que por las cosas que nosotros les estamos diciendo. Es así que ser un buen referente de nuestros hijos es educarles con ese ejemplo positivo, no con un ejemplo negativo de violencia. Así es, doctora, muchísimas gracias por esas excelentes recomendaciones, como siempre acá en nuestro segmento Niñez en Acción. Y usted como padre de familia, no ofenda a su hijo, incúlquele valores desde pequeño para que al momento de su desarrollo no presenten ningún tipo de problema. No es correcto ofender a su pequeño, ponerle sobrenombre, apodo, por algún defecto que alguno presente. Recuerde que todos somos seres humanos y todos somos diferentes. Nosotros continuamos con más acá en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Pasado 28 de enero del corriente año, fue presentada ante la Asamblea Nacional la llamada reforma tributaria, misma que muestra objetivos recaudatorios para facilitar el desarrollo de un creciente déficit fiscal. El doctor Néstor Avendaño refiere que en un contexto como este, de aprobarse dicha ley, múltiples serían las repercusiones. En tiempos de bonanza económica, el gobierno, con el manejo de la política fiscal, puede impulsar el aumento de los impuestos, puede aumentar tasas tributarias, puede crear nuevos impuestos. La economía está en bonanza y puede resistir cualquier nueva carga tributaria. Por supuesto, ese cualquiera significa manteniendo compatibilidad con los niveles de crecimiento económico que se están observando. Pero en momentos de crisis económica, cuando hay una recesión económica, y estamos en recesión económica,
La política fiscal nos enseña, la teoría y así la práctica también, que el gobierno debe reducir impuestos y aumentar el gasto. ¿Qué es lo que es? O sea que en tiempos de bonanza la política fiscal aconseja que el gobierno ahorre en bonanza económica y que en tiempos de crisis el gobierno gaste, que en tiempos de bonanza el gobierno aplique reformas tributarias en búsqueda de mayores impuestos y que en tiempos de crisis reduzca los impuestos. Pero en Nicaragua todo ocurre al revés. El experto en economía refiere que la política tributaria contradice la teoría y la práctica, pero ¿cuáles serían los efectos de aprobarse dicha ley? Que aplicar esa reforma va a fortalecer la recesión económica. La tasa de crecimiento va a caer más aceleradamente. O sea, la tasa de caída va a acelerarse. Vamos a tener, incluso correr el riesgo que con la aplicación de las leyes externas que van a afectar la cooperación internacional, ojalá no se dé, podría acelerar la presencia de la depresión económica. Ya es más grave que una recesión económica propiamente dicha. Efectos de las alzas tributarias y de las reducciones o suspensiones de las exoneraciones y exenciones del pago del IVA, va a haber una menor demanda de productos de consumo. ¿Por qué los precios suben? Los precios al consumidor aumentan, especialmente me refiero al IVA de 15% que está afectando a muchos productos de consumo básico, está afectando a todas las importaciones de materias primas, maquinaria y equipo importados por el sector agropecuario, industria manufacturera pequeña y pesca artesanal. Entonces, a esto le agregamos el impuesto específico de consumo a los cigarrillos y el impuesto selectivo de consumo a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que son bienes de consumo masivo, cuestión que no ha dicho el servidor público ni la Asamblea Nacional. No es que se está protegiendo el consumo de la mayoría de la población, no, se está castigando el consumo de bienes masivos que son incluso dañinos para la salud, ¿verdad? Pero son bienes de consumo masivo, o sea, se está afectando no solamente a las empresas, sino también a la población consumidora en general, ¿verdad? Agregó además el aumento de contrabando de bienes de la denominada industria fiscal, principalmente cigarrillos, que no cumplen los requisitos de la calidad y podrían elevar los gastos presupuestarios de salud y también la seguridad interna por la proliferación de las bandas de contrabandistas. Avendaño destacó que en ese escenario se desestimula en gran medida la inversión privada, disminuye la producción, disminuye el gasto de consumo, se destruyen puestos de trabajo formales por el riesgo de empresas, aumenta el subempleo y el desempleo en el mercado laboral y se expande el mercado informal, que es el que no paga impuestos ni seguridad social. Estos resultados son incompatibles con la realidad económica del país. Pero frente a todo este escenario, ¿qué productos de la canasta básica se verían afectados de aprobarse dicha ley? Prácticamente en la canasta básica, recordemos que son 53 productos de la canasta básica. Dentro de la canasta básica tenés 23 productos que son alimenticios. Son 23 productos alimenticios. Estos 23 productos alimenticios no van a ser afectados. Prácticamente está garantizada, como se dice, la comidita de los consumidores en este país. No va a haber afectación alguna ahí. ¿A dónde va a afectar? Va a afectar en el ambiente de los productos procesados, que son los productos del hogar, ¿verdad? Y que son 15 productos. Pero también hay 15 productos que es vestuario. Entonces ahí están los tres rubros. 23 productos alimenticios, 15
productos procesados, que son los productos del hogar, y 15 que son de vestuario. ¿Cuáles son estos productos? Son los productos procesados, como el desodorante, la pasta de dientes, el papel higiénico, que son productos que vienen de afuera, pues, ¿me entiendes? Y que van a ser también afectados. Pero que siempre sí son necesarios en el hogar. No, lógicamente que es necesario porque son de uso diario también. Ya te estoy hablando la pasta dental, el detergente, el jabón de baño, el jabón de lavar ropa, la pasta dental. Ya son cuestiones que vienen de afuera y que realmente van a ser afectados. Pero la comida no, la comida queda garantizada. Para el licenciado Pomares, la reforma tributaria es una buena estrategia para salvar la economía del país, refirió en una entrevista. Yo te quiero decir que con esta reforma tributaria, de esta concertación tributaria, hombre, hoy nosotros hemos observado que mucha gente comienza, digamos, a rechazarla, por decirte algo. Sin embargo, la misma situación que estamos atravesando hace que el gobierno tenga que hacer esto. El gobierno no se puede cruzar de brazos, el gobierno. Aquí tenemos la educación gratuita, aquí tenés la salud gratuita, ¿me entendés? Y entonces se necesita de todos estos recursos para seguir manteniendo eso gratuito. Sin embargo, yo quiero apuntalar hacia algo. Sin reforma y con reforma, aquí los empresarios siempre han venido aumentándole el costo a la canasta básica. No es primera vez que nosotros como INDE decimos esto. Ya se refería que es una medida por parte del gobierno Ortega Murillo para salvar el presupuesto de la República a través de la reforma fiscal. ¿Se podría considerar justa esta medida? Hay que pensar no en el presupuesto, diría yo. Hay que pensar en la población de Nicaragua. Hay que pensar en contener el deterioro económico en que nos encontramos. Hay que pensar en restablecer la confianza entre todos los agentes económicos, incluyendo al gobierno central de Nicaragua, entre esa mesa de agentes económicos. Hay que tener tacto, no solamente político, sino tacto y conocimiento económico para aprobar efectivas leyes que ayuden a resolver los problemas de hoy. Pero ninguna ley económica va a funcionar si no se resuelve antes el problema político. Y eso lo debe conocer el presidente de la Asamblea Nacional. El licenciado Avendaño destacó que el problema de la nación en general radica en un conflicto político. Yo creo que las partes tienen que dialogar. Este problema económico no se resuelve si no hay una negociación, o mejor dicho, ¿sí?, un diálogo, una conversación pacífica y negociada entre los agentes que representen los intereses nacionales del país. Si no se hace, seguiremos como estamos hoy. Pero el grave problema es la presión externa que ya comienza a sentirse. La ley esta de anticorrupción y de derechos humanos de Nicaragua de 2018 ya fue aprobada, pero tengo la esperanza como nicaragüense que no sea aplicada si hay una madurez, una voluntad política de resolver estos asuntos en forma pacífica y negociada. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Y recordando pues la ley de reforma a la ley de concertación tributaria que fue presentada al plenario de la Asamblea Nacional el pasado 28 de enero, pues ha creado bastante incertidumbre en los grandes, pequeños y medianos empresarios, al consumidor final. Se ha hablado de diferentes formas, que si se va o no a grabar algunos productos, pero ya está con nosotros nuestros invitados para hablar de esto, ya que según la ley también, y según el documento, decía que se está presentando y se está realizando por la necesidad de proteger los derechos alcanzados
por centenares de miles de familias a través de la seguridad social y hacer más efectivo y eficiente las recaudaciones para proteger el empleo, el trabajo y el bienestar social de los nicaragüenses. Así se dio a conocer cuando se presentó este documento por parte del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Pero también esta ley se había presentado junto a la reforma de seguridad social, ya estos aprobados. Esta sigue la ley de concertación tributaria, esa reforma continúa en consulta, pero vamos a saber qué nos dicen representantes de diferentes instituciones. Michelle Polán. Así es, Odilí, y es que según algunos sectores se afirma de que esta reforma tributaria podría encarecer los costos de la producción y que más del 70% de productos de la canasta básica incrementarían su valor en un 50%. Para hablar acerca de este tema y de cómo puede afectar esta reforma a los diferentes sectores, tanto a consumidores como a productores, se encuentra con nosotros Salvador Castillo. Él es directivo de Faganic, y Juan Carlos López, directivo del Centro Jurídico de Ayuda Social al Consumidor. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Acción 10 en la mañana. Iniciar con don Salvador. ¿En qué aspectos podría estar siendo afectado el sector de ustedes cuando se lleguen a aprobar estas reformas, que muchas personas pues ya lo dan por hecho de que se van a aprobar tal cual están escritas, aunque no ha llegado la propuesta o no ha llegado a discusión a la Asamblea Nacional? Sí, estamos muy preocupados por todas estas reformas que se vienen trabajando y que se pueden llevar a cabo. En primer lugar, la preocupación nuestra es que si verdaderamente estamos pensando aquí en nuestro país por un desarrollo económico, estas reformas creo que más bien nos van a afectar a nosotros como productores. Estaba viendo unas propuestas que van de algunos productos veterinarios, las vitaminas, en cuanto a lo que es la ganadería, en la agricultura, los plaguicidas, los fertilizantes, los sistemas de riegos, accesorios, equipos que nosotros necesitamos en el campo que puedan ser grabados. Y quiero decirles algo, solo por ponerles un ejemplo. Por ejemplo, en el campo, nosotros en la agricultura utilizamos los fertilizantes como el 1846-0, que hasta el mes de diciembre nosotros los comprábamos a un precio de 780 córdobas, más o menos 750, 780 córdobas, y que ya para enero los precios andaban en 980 córdobas. La aplicación de un nuevo impuesto, estamos hablando que son fertilizantes que pueden llegar a más de 1100 córdobas, 1200 córdobas. Y nosotros en el campo hacemos grandes esfuerzos en la producción, porque si es algo que yo estoy bien claro, es de que aquí en el país el desarrollo de la economía está en el sector agropecuario. Acordemos que solamente en la ganadería, aquí se generan unos 600.000 empleos, y todo el sector, tanto agropecuario, que es la ganadería y la agricultura, aquí vemos 250.000 productores que siempre estamos trabajando, porque hay que ver que nosotros nos une una gran fortaleza, y esa fortaleza es la ganas de trabajar y seguir siempre adelante. Pero yo creo que cualquier barrera que a nosotros nos pongan para seguir trabajando, como es aumentar los costos, realmente nos viene a agudizar más la situación en el campo, porque desde ya nosotros hemos sentido las afectaciones que nos vienen dando, porque no es desde ahorita los problemas vienen más o menos desde hace 1 o 2 años, en que hemos visto cómo la circulación de dinero se ha venido reduciendo, y eso tiene un impacto en la demanda por parte de los consumidores. Nuestra tarea principal aquí en nuestro país es producir, y eso es lo que hacemos nosotros para que verdaderamente haya un desarrollo, que es la producción. Pero también queremos que lo que nosotros estamos produciendo en el campo, la población lo esté consumiendo. Pero creo que observamos que poco a poco la población viene demandando menos productos de lo que nosotros producimos en el campo. Eso significa
que el ingreso que viene teniendo la población es cada día menos. Y eso es bien latente, nosotros lo sentimos y lo percibimos, de que la población cada día está demandando menos. Yo creo que si aquí viene una reforma que viene a afectar a los productores y a todo lo que nosotros necesitamos en la producción, sencillamente nos va a afectar aún más. Y solamente por referencia, por ejemplo, el año que pasó, el 18, y que no hablamos de los problemas sociopolíticos que aquí hubieron, sino con las cuestiones del invierno. El invierno nos afectó muchísimo en la producción. Todo lo que nosotros veníamos haciendo, nuestro trabajo, con las limitaciones que tenemos en cuanto a lo que son los financiamientos, porque los financiamientos han estado bastante limitados, precisamente por los problemas que ya nosotros percibimos en el campo. Entonces, todos estos problemas que nos presentan en el campo, más una reforma que se pueda estar dando, yo creo que nos hunde más bien a todos los productores. Don Salvador, y la situación tiene que ser al revés. Sí, en ese sentido, esta reforma vendría todavía a trastocar más esas dificultades que has presentado, sobre todo en el sector ganadero, pero también en el sector lácteo, porque ya es un tema ya de muchos años que incluso el pago del litro de leche es caído, ¿verdad?, en las zonas rurales, y ya cuando se llega a las grandes empresas ya se cobra a montón y ya ni se diga, ¿verdad?, al consumidor final. Pero por otro lado también el pago en los mataderos, o sea, la carne es botada, no pagan, según algunos productores también, el precio que debería ser. Entonces eso va todavía a darle más fuerte a esta posible reforma, porque todavía está en consulta, que podrían también, según han informado representantes de la Asamblea Nacional, hacer otras nuevas propuestas de esa reforma a la ley tributaria. La situación es bastante crítica para nosotros en el campo. Por ejemplo, ahorita los precios del ganado, tocaste algo bien interesante. Los precios del ganado son los precios que habían hace 5 años. Y aquí tenemos una evaluación. Una evaluación cuando se supone que con solamente la evaluación pudiéramos tener un precio superior para el productor. Sin embargo, hablamos que todavía se está pagando con precios de hace 5 años. No puede haber una mejoría en el productor. Porque acordemos que la evaluación nos trae un incremento en los costos, sobre todo en aquellos insumos que son importados, porque aquí todo lo que nosotros utilizamos en el campo es importado. Y yo creo que entre las cosas realmente que no son importadas es la sal. Pero hablemos de la sal que utilizamos en el campo para el ganado. Si nos vamos a un quintal de sal, que antes lo comprábamos en 80, 100 Córdoba, hoy cuesta hasta 220 Córdoba un quintal de sal. Entonces ha aumentado un 100%. Y el producto que nosotros tenemos sigue teniendo el mismo precio. Entonces, cada día sentimos como que nos están estrangulando en el campo con mayores costos, con los precios bastante similares, sin dejar a un lado lo que es la demanda por parte de la población. ¿Quiénes serían ahí los mayores afectados dentro de la cadena productiva? ¿Quiénes serían? Porque estamos hablando de las zonas rurales, el campo. Porque hablaba yo de la leche y le hago mucho énfasis porque incluso aquí, de acuerdo a las entrevistas que hemos tenido con otros productores, decía que, y los mismos que nos llamaban también, que llegaron a pagar el litro de leche hasta en 2 Córdobas, o sea, totalmente botado. ¿Y aquí cuánto cuesta? Las transnacionales, ¿cómo dan también el litro de leche? Entonces hay un desequilibrio y vendría, si se aprobase esta reforma, todavía debilitar más. Nos afecta grandemente, pero quiere decirlo, que va más allá todavía. Nosotros los productores generamos trabajo en el campo. Si se nos viene reduciendo el ingreso en el campo, lógicamente que no tenemos con qué pagarle a los trabajadores. Y si no tenemos con qué pagarle a los trabajadores, tenemos que prescindir porque no nos da la cobija. Pero realmente el efecto es muy superior todavía, porque para una familia que depende de un productor y no le podemos dar trabajo, eso tiene un efecto en las familias del campo, en las familias campesinas. Porque realmente el recurso que nosotros tenemos es totalmente limitado. No nos da para darle mantenimiento a la finca, que van desde las chapodas, desde la siembra de pasto,
desde las cuestiones de reposteo que nosotros llamamos en el campo, cómo mejorar en la actividad ganadera, cómo desarrollarnos en la cuestión de la sanidad que tanto se necesita, cómo mejorar en la cuestión de la alimentación para el ganado, sobre todo en la época de verano. No tenemos con qué. Es un tema bastante Nosotros queremos desarrollarnos más en la actividad ganadera, pero no nos da la cobija realmente para que nosotros podamos seguir trabajando. Sumado al hecho de que los productores también son consumidores y las reformas también afectan a algunos productos de la canasta básica, Juan Carlos. Se hablaba también de que son al menos 70 productos de nuestra canasta básica que van a ser grabados, como por ejemplo el arroz de calidad superior al 80-20, así como también el aceite comestible distinto al aceite vegetal de soya y al de palma, y otros productos como la carne de res. Algunos cortes van a ser grabados, es decir, los productores, además de las afectaciones que van a tener al momento de comprar los productos para mejorar la producción o para sostener la producción, también van a verse afectados al momento de querer adquirir algunos productos de la canasta básica. Sí, bueno, gracias igual por la intervención. Quería solo objetivizar dos elementos necesarios. Uno de ellos es que antes de ser aprobado, de entrar en discusión este tema relacionado con la política fiscal de Nicaragua, los nicaragüenses estamos viviendo serios problemas económicos y serios problemas financieros. Obviamente eso va repercutiendo conforme va pasando los días y los meses. Obviamente el poder adquisitivo, el IPC de cada individuo en Nicaragua va a venir disminuyendo considerablemente. Eso pues por la falta de empleo, el desempleo como tal, la informalidad nuevamente, y por otro segmento pues que no hay acceso, ¿no?, a poder adquisitivo, como lo planteaba el licenciado Salvador Castillo. Mira, hablando de manera muy propia, posiblemente el gobierno representado, ¿no?, el Estado de Nicaragua, plantea esta reforma, pero me quiero ir un poco a la historia. En los últimos 5 o 6 años, en el 2012 se crea una nueva ley, una nueva política fiscal, que es la ley 822, que es la ley de concertación tributaria. Y como se planteaba, eran otros escenarios económicos, otros escenarios políticos y otros escenarios relativamente social, ¿no? Luego de eso, a los 2 años se establecen una reforma a la ley 822, que es la ley 861, donde establece nuevos gravámenes y va eliminando nuevas exenciones fiscales, que desde luego pues se hizo relativamente un análisis, se pasó por la Asamblea, pero no tuvo la novedad como hoy en día esta iniciativa de ley viene a crear especulación. Crea especulación porque todavía no es aprobada en la Asamblea Nacional. Pero si nos vamos al comportamiento tanto de la maquinaria de gobierno con respecto a la minoría parlamentaria, sabemos de que la iniciativa de ley que ya salga después de haber sido revisada, al menos por los diputados sandinistas, va a ser aprobada estrictamente en el plenario de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos, no decir la esperanza, pero la objetividad de pensar de que van a haber productos o análisis de nuevos productos que posiblemente van a ser eliminados de esa lista taxativa, porque recordemos que la reforma viene a trastocar de dos maneras. Uno de ellos, el impuesto selectivo de consumo, que es una carga fiscal que va estipulada a determinados productos y determinado comportamiento, determinada, valga la redundancia, productos que no necesariamente la va a pagar el consumidor final, desde el punto de vista que no es un impuesto directo. Luego de eso, tener la traslación del impuesto al valor agregado del IVA, que es un 15% y con una tasa alícuota de un 7 y 8, por ejemplo, como en energía eléctrica, hasta después de los 151 kilowatts en la tarifa domiciliar y después en otras tarifas, que realmente puede devengarle. ¿Qué quiero plantear en esto? Si hay algunos productos, ya sea que se le conoce como productos de manufactura, materia prima o insumos primarios, en efecto, el empresario, el productor, cualquiera que va a pagar un poco más, lo va a adquirir y va a tener que trasladarlo, si no es como mediante una carga fiscal al consumidor final o a otro proveedor, lo va a tener que hacer en efecto con el monto del precio. Y no es tan largo, Juan Carlos, porque precisamente el representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y también de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado Maro Gutiérrez, hablaron un poco la semana pasada de que podría haber un cambio de la propuesta de reforma que incluyen en esto las exoneraciones de impuestos del valor agregado, algunos productos como el pollo entero, la carne con hueso y la ropa usada. Eso es parte de lo que podrían haber cambios en esa reforma. Vamos a estar hablando de esto después de la siguiente pausa comercial. Bueno. Ya regresamos con
Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Nosotros continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana, hablando un poco con representantes de los productores y también del sector de los consumidores sobre esa posible reforma a la ley fiscal y las afectaciones que tendrían también tanto a productores y consumidores. Esta ley que también está siendo consensuada y está siendo consultada para tratar de valorar si hay o no algunos otros cambios para su posible aprobación o no. Hay diferentes sectores, según representantes de la Asamblea y también el ministro de Hacienda, hablaban un poco que dentro de esos cambios, de esa propuesta de reforma a la ley de concertación tributaria, además de la carne, lo que ya hablábamos, también habría algún proceso de consulta para realizar en diferentes sectores. Han empezado en algunos lugares, pero ya llegaron al sector de producción. Está con nosotros siempre el señor Salvador Castillo. Quisiéramos saber, ¿ya le han citado a usted para hacer alguna consulta para valorar esta posible reforma a la ley tributaria, don Salvador? A nosotros como organización no hemos tenido ninguna invitación, pero siempre estaríamos dispuestos a colaborar, ¿verdad? Y ver realmente que conozcan cuáles son nuestras opiniones. Sí. Sobre lo que es la reforma. ¿Qué sería la propuesta de ustedes para decirles a ellos no podemos acá reformar desde este punto de vista algunos productos que están siendo grabados? Es que acordémonos que es bien importante, por eso siempre tener un acercamiento, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos diferentes puntos de vista. Un punto de vista puede ser lo que tenga, digamos, que nos representan en la Asamblea, y otro punto de vista puede ser de los productores que estamos directamente ligados en el campo de la producción, sí, y que somos los que nosotros sentimos verdaderamente los problemas que tenemos. Entonces yo creo que es bueno, digamos, que estas cuestiones puedan ser consensuadas, digamos, con los productores, porque en este momento nosotros sentimos que estamos ahogados. O sea, queremos seguir produciendo, queremos que haya mejor desarrollo aquí en el país, porque eso precisamente es lo que nos trae bienestar a todos los productores y a toda la población. Sí. Pero en este momento la situación es bastante crítica entre los productores, porque eso es algo bien importante que nosotros consideramos de que para que nosotros podamos seguir produciendo es importante que la gente siga comprando, que siga demandando lo que nosotros producimos. Pero si la gente o la población no tiene capacidad de demandar lo que nosotros producimos, sencillamente a nosotros nos afecta como productores. Entonces, con todas estas reformas que se quieren impulsar, yo creo que esto puede tener más bien un efecto negativo para todos, incluyendo a la población, incluyendo a las empresas. Porque yo creo que lo que tenemos que promover más bien es cómo generamos más empleo de tal manera que aquí en Nicaragua la gente tenga capacidad adquisitiva de poder comprar. Pero si en este momento las cosas las estamos haciendo al revés, hay un impacto negativo para todos nosotros como productores, y lo que queremos es producir, pero también queremos que la gente compre lo que nosotros estamos produciendo. Y Juan Carlos, vos como defensa de los consumidores también, como representante de organismo de defensa de los consumidores, ¿han recibido alguna invitación para ser consultados? No, de hecho no. Creo que la última vez que nos invitaron para hablar de una reforma fue con la ley de tránsito hace muchos años, de igual manera. Pero ya en estos mecanismos normalmente no, pues nosotros lo que analizamos es que normalmente son consultados en la mayoría de los casos más sectores más allegados a una postura gubernamental, que es válido pues también, y tal vez otros sectores que aparentemente pues tienen una visión un poquito neutra, ¿no?, desde el punto de vista político. Mira, parte de esto es que el tema que va a arrollar relativamente al sector productivo y obviamente al sector consumidor es que el gobierno está, por así decirlo, debería de hacerlo posiblemente en otra coyuntura social del país. Más que la recomendación, si tuviéramos la oportunidad o el espacio para poder hablarlo, no es el momento para establecer estas reformas tributarias. No es lo adecuado en temas de políticas públicas, no es lo adecuado, por la sencilla razón. Ha disminuido el gasto público, se ha mantenido al menos en los sectores básicos de la administración pública. Estás hablando de que hay sectores que tienen megasalarios, es un tema más o menos político, pero tienen megasalarios y eso, y no se trastocan absolutamente nada. Lo que se está planteando es gravar o afectar a un sector de consumo masivo de muchos productos, como le decía también el economista Avendaño. Y entonces lo que plantea objetivamente es
el gobierno obviamente quiere buscar cómo recuperar los huecos económicos de los gastos, los ingresos y los egresos públicos, obviamente con un modelo de financiamiento que la va a tener que cargar las empresas privadas, inclusive las pymes van a tener que resentirlo, porque sí me hacía grosso modo, el representante de las pymes, pues el señor Leonardo Torres establece que esta es una ley que no les va a afectar, pero tampoco les va a beneficiar. Y si lo ves desde el punto de vista práctico, desde ahorita, por ejemplo, van a haber productos primarios que van a tener que comprar a determinadas pymes para poder transformar sus productos. Primero, el proceso de venta va a ser menor, o sea, va a tener menos compradores. Y sumado a eso, vas a tener que entender de que esos partes de los productos van a tener que cargarlo económicamente. Y eso lo van a trasladar al consumidor final. Ahora, hay una realidad que no podemos obviar y es que precisamente la reforma se hace para poder obtener ciertos ingresos que se han perdido a raíz de la crisis sociopolítica. ¿Cuáles creen ustedes que deberían de ser esos mecanismos que todos como sociedad debemos realizar para salir adelante? Porque económicamente, francamente todos estamos afectados y el gobierno, esta es, digamos, una propuesta, quizás no es la más viable, pero es una propuesta para ir saliendo del problema económico en el que nos encontramos. Usted hablaba de que tenemos que crear muchos más empleos para tener muchos más ingresos. ¿Cómo podríamos o cómo se debería de estar debatiendo aquí en la Asamblea para que esta reforma no se realice y hallar otras soluciones a la crisis? Bien. Yo creo que es importante sentarnos y buscarle una salida, porque la salida que le estamos buscando en este momento es el extremo, que es afectar a la población. Y realmente nosotros observamos por todos lados, en las pulperías, en las empresas, que ya no están vendiendo, se les ha reducido drásticamente a un 40-50% su nivel de venta. Y estas empresas lo que están haciendo es buscando cómo sobrevivir, no cómo producir más, sino cómo sobrevivir con cierto personal en cada una de esas empresas. Porque en el mayor de los casos lo que vienen haciendo las empresas es despidiendo personal. Y despedir personal no es un beneficio para nadie, ni para la empresa, ni para las personas que se van a la calle. Quisiéramos saber un poco su percepción también, tanto de Juan Carlos como de usted, don Salvador. En días anteriores tuvimos acá la visita del diputado Edwin Castro. Él hablaba un poco sobre las diferentes reformas, sobre ese proceso de diálogo, de la restauración de un diálogo, el inicio de un nuevo diálogo, pero decía que para poder dialogar y para poder hacer consultas se debe hacer con políticos. Y para hacerlo, tanto la oposición como los que ya están en el gobierno deben ser políticos, deben convertirse en político, pero hay otros economistas y otros expertos que dicen que para resolver los temas socioeconómicos que estamos teniendo en la crisis en nuestro país, se debe primero resolver el tema político. ¿Es necesario convertirse, según ustedes, en políticos para llegar y tratar de resolver o proponer alguna solución a esto? ¿Qué opinión les merece? Yo observo, por ejemplo, que un problema político nos lleva a lo económico, y nosotros estamos sintiendo el efecto ahora en lo económico. Nosotros como productores, como mencionaba, queremos seguir produciendo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como productores queremos vender lo que estamos produciendo, pero ahora tenemos un problema con las microfinancieras. Las microfinancieras nos tienen limitados en lo que es el financiamiento para la producción. Porque ¿qué es lo que hace una microfinanciera? Quiere recuperar el financiamiento que le está dando a un productor. Y nosotros como productores queremos recuperar nuestros costos y como cualquier empresa queremos ganar también. Pero si nosotros estamos produciendo y no estamos vendiendo lo que estamos produciendo, sencillamente todos andamos mal. Nosotros como productores porque no estamos ganando nada, estamos corriendo riesgo. Las microfinancieras quieren recuperar lo que están prestando y nosotros estamos enfrentando altos riesgos en el campo, pero las ganas de producir siempre las tenemos, porque no solamente son estas situaciones de la reforma. Si nosotros nos vamos más a fondo todavía, acordémonos que aquí tenemos un cambio climático que nos está afectando en el campo. Los rendimientos de producción que nosotros tenemos en el campo se ven afectados por el cambio climático. Juan Carlos. Bueno, con lo que decía mi ex profesor de la UCA, ¿no? El diputado Edwin Castro, obviamente es completamente distinto a lo que uno aprende en hablar de clase. Mira, todos nosotros somos actores políticos a menos incidencia en las políticas públicas.
las federaciones, las organizaciones del consumidor, todos los gremios pues tienen algún tipo de incidencia con respecto a los años, porque no todo tiene una expertise en todos los gremios. Posiblemente el planteamiento que se ha mantenido es desarrollar posiblemente un tema político partidario, pero estos temas trastocan más allá de una organización política, justamente diciéndola. Nosotros lo que hemos considerado es que para poder aportar y emitir propuestas como tal, no necesariamente tienes que estar aglutinado en un partido político. Por ejemplo, hay muchas buenas propuestas que el lado de Faganic u otro de los gremios de productores o ganaderos tienen mucho que decir, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Si nos preguntases a nosotros, igual tuviéramos otras posturas. De antemano, nosotros lo que decimos es que más allá de lo que pueda arrojar la propuesta, salvo que existan cambios radicales, nosotros podemos decir, estas propuestas no deben ser abordadas ahorita. No es que si le van a quitar el 15% ahora determinado empaque de papel higiénico, otro pasta de dientes. No es el momento para abordar una reforma tributaria. Nicaragua o el país, la macroeconomía está pasando un modelo de recesión económica y se puede convertir en mayor especulación de precios, y eso va a ocasionar inflación, y eso va a crear de personas del campo desertando del campo a venir a Managua, y cuando haya un aglutinamiento va a inclusive incrementar la delincuencia. Pueden haber muchos factores complicados. Yo inclusive aprobando esa iniciativa de ley, aún así el gobierno va a tener posiblemente en 4 o 5 meses de reformar estas reformas que han hecho. Eso es como el mensaje principal. Si nosotros fuéramos invitados y dijéramos, estas propuestas no deben ser tocadas ahorita. Si el gobierno quisiera dar un espectáculo diferente, decir, mira, vamos a cambiar, que reduzcan gastos públicos, que hasta el día de hoy pues hay personas pues que tienen, pues hay instituciones gubernamentales que no funcionan para nada. Ejemplo, la Asamblea Nacional, pues eso es desde un punto de vista objetivo, pues. Entonces nosotros creemos de que sí se deben de abordar el tema, y diálogo va a haber, ya sea con cualquier opositor u otro opositor, va a tener que haber un diálogo en el país. Bueno, la pelota estaría en la cancha de la Asamblea Nacional para que realicen las consultas respectivas, y esperamos que el Estado y la Asamblea Nacional invite a todos los sectores para discutir estas reformas. Todavía, ¿verdad? Ustedes a propuesta están dispuestos también a que sean visitados. Claro. Esta fue parte de la información que tuvimos el día de hoy sobre la reforma fiscal, si se aprueba o no, y cómo puede afectar tanto al sector productivo del país como a los consumidores. Hasta mañana, si Dios lo permite, ¿verdad? Nos volvemos a tener esta cita en punto de las 6 por Acción 10 en la mañana. Gracias por habernos acompañado. Gracias, que pasen buen día.